Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender la segunda parte del tema de la reflexión, el camino a Cristo. Y como es un tema tan extenso y que habrá más partes todavía quedan dos más, necesitamos comprender toda la profundidad, toda la dimensión de este mensaje, ¿verdad? Que es sumamente importante y lo veréis hasta el final, ¿verdad? Todo lo que en realidad significa y representa. Por lo tanto, vamos a ver la segunda parte, vamos a ver qué es lo que nos trata de decir Dios para poder entender cuál es este camino, ¿verdad? El camino correcto en realidad, porque eso es lo que trata de revelarnos. Y dice lo siguiente: pero al arrepentirnos del pecado, no es necesario que nos metamos en una celda como hizo Lutero, imponiéndonos penitencias para expiar nuestra iniquidad, pensando que con ello ganamos el favor de Dios. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Porque cuando... y esto fue el gran hallazgo de Lutero, ¿verdad? Que somos justificados por la fe y no porque nosotros estamos haciendo algo, ¿verdad? Pues eso es lo que trata de decir. No os metáis en un monasterio, no os metáis en casa, que no elijamos el extremo, ¿verdad? De creer que si no estamos haciendo nada, de esta manera evitamos el pecado. Y es justo lo que en este ministerio tratamos de entender, que en realidad nosotros estamos en obediencia, en conformidad con el carácter de Dios, cuando su Espíritu está en este templo, ¿verdad? Y eso trata de ayudarnos en toda la profundidad, en todos los detalles. Por eso nos dice lo que nos dice, ¿verdad? La solución no es salirse de la sociedad, irse a la montaña y creer que porque está separado de todo, evita el pecado, ¿verdad? Porque en realidad el pecado está en nosotros, ¿verdad? Nuestra naturaleza es pecado, es separado de Dios, no podemos hacer nada bueno, en realidad estamos muertos si no fuera por la gracia de Cristo, ¿verdad? Por la obra de Cristo. Dice, la pregunta es: ¿daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti, sino que hagas justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios? Y aquí, al leer esta parte de este texto, me vino en la mente Isaías 58. En realidad, Isaías 58 nos habla del sábado. ¿Qué es el verdadero sábado y cómo lo ve Dios, verdad? Pues cuando entendemos Isaías 58, en realidad es un manifiesto de tratar de empatizar, de estar ligados con todos los que están a nuestro alrededor, es decir, es el amor en desarrollo. Y fijaos que está ligando el sábado con esto, porque en realidad, ¿qué es el sábado? Es un recordatorio del monumento de la creación, que es obra de Dios. Este es el sábado en realidad, que tiene tanta carga y tanta profundidad, ¿verdad? Este asunto que creo que en algún momento en el cielo realmente comprenderemos toda esta profundidad, ¿sí? Y eso es lo que dice aquí. Él te ha mostrado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Sino que hagas justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. El salmista dice: un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no lo despreciarás. Juan escribe: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La única razón por la que no tenemos remisión de los pecados es que no hemos reconocido
a aquel a quien hemos herido con nuestras transgresiones, a quien hemos traspasado con nuestros pecados, que estamos en falta y necesitamos misericordia. Y esto es precisamente lo que os comentaba al inicio de la reflexión anterior. Cuando Dios nos manda los 10 mandamientos, ¿verdad? Es una expresión del carácter de Dios, de qué es la ley, cómo se manifiesta la ley en realidad, ¿verdad? Aquí lo que nos trata de decir es que nos coloca ante esta misma situación, ¿verdad? Dice, a quien hemos traspasado con nuestros pecados, que estamos en falta y necesitamos misericordia, necesitamos el Espíritu, necesitamos a Cristo, ¿verdad? En toda su obra completa, ¿verdad? Todo lo que significa la redención, el precio por el pecado, más su justicia que obra en nosotros ahora, ¿verdad? Y eso es lo que trata de explicarnos. Dice, la única razón por la que no tenemos remisión de los pecados es que no hemos reconocido a aquel a quien hemos herido con nuestras transgresiones. Nosotros, desgraciadamente lo veo, incluso hoy mismo en la iglesia vi esto, ¿verdad? No amamos a nuestros hermanos, queridos, porque si veríamos que en mi hermano habita Cristo, y primero, si Cristo habitaría en mi templo, ¿verdad? Sería capaz de identificar el Cristo que está en mi hermano, el Espíritu, ¿verdad? Entonces no había este muro de separación, ¿verdad? No estaríamos divididos, cada uno a lo suyo, ¿verdad? Entonces tendríamos esta relación, esta comunión que desgraciadamente falta, ¿verdad? Hoy en día. ¿Y a quién nos reconocemos cuando estamos actuando de manera egoísta, verdad? Creyendo que estar en la iglesia, que cumplir ciertas cosas, estamos haciendo lo que Dios exige de nosotros. Y no es nada más falso que esto, queridos. Si Cristo no habita en mi templo, si mi comportamiento no amo a mi hermano, no aprecio a mi hermano, no me comporto con humildad con mi hermano, en realidad todo esto se lo estoy haciendo a Cristo. El Evangelio nos lo dice. A mí me lo estáis haciendo o a mí o habéis dejado de hacer, ¿verdad? Dice, la confesión, que es la efusión de lo más íntimo del alma, encontrará su camino hacia el corazón de la piedad infinita, porque el Señor está cerca del que tiene un corazón quebrantado, el yo ha muerto, ¿verdad? Y salva a los que tienen un espíritu contrito, ¿verdad? A los que tienen un espíritu contrito, que tienen cuidado, son vigilantes de cómo se manifiestan, cómo actúan, qué es lo que dicen, para que sus hermanos, todos los que nos rodean, no se sientan afectados, ¿verdad? Muchas veces, y algún día, y espero que no sea nuestra experiencia, ¿verdad? Veremos que actos, palabras, acciones, ¿verdad? Que hemos cometido, y muchas veces sin ignorancia, ha hecho que hermanos dejen de seguir a Dios, ¿verdad? Por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, y sobre todo dejando en claro que nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, pero actuando con un espíritu que no es el espíritu de Cristo, ¿verdad? Toda esta cuestión tiene una profundidad tremenda, mis queridos hermanos, y esto es precisamente lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a comprender, ¿verdad? Dice, qué equivocados están los que se imaginan que la confesión del pecado les restará dignidad y disminuirá su influencia entre sus semejantes. ¿Y por qué creemos esto? Porque el yo no ha muerto, queridos. Es decir, mi vanidad no me permite pedir perdón a mis hermanos. Creo que soy superior, por lo que fuera, ¿verdad? Y me comporto como tal. Por eso nos dice, qué equivocados están los que se imaginan que la confesión del pecado les restará dignidad. Pero, ¿quién vive? ¿Me resta dignidad a mí o a Cristo? Por lo tanto, cuando yo actúo así es porque Cristo no habita en mí. Y me resta dignidad al yo que debería de morir, pero porque no muere, actúa de esta manera, ¿verdad? Y hace daño, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice a continuación. Dice,
Qué equivocados están los que se imaginan que la confesión del pecado les restará dignidad y disminuirá su influencia entre sus semejantes. Su influencia. Pero si nuestra influencia es nuestra influencia o es Cristo en mí. ¿Entendéis la línea divisoria y lo fino que es, verdad? Dice, aferrándose a esta idea errónea, aunque ven sus faltas, muchos no las confiesan, sino que pasan por alto los males que han hecho a los demás, amargando así sus propias vidas y ensombreciendo las de los demás. ¿Y por qué dice amargando así sus propias vidas? ¿Nos acompaña el Espíritu cuando obramos de esta manera? ¿Os dais cuenta que no, verdad? Por lo tanto, amargamos nuestra vida porque caminamos sin Cristo, y dice, y ensombreciendo las de los demás, dando un mal ejemplo, un mal testimonio de los demás. Y es el colmo, es que nosotros creemos que tenemos una influencia benéfica, incluso porque por eso nos decía ahí, restará dignidad y disminuirá su influencia entre sus semejantes. Es decir, se cree superior, ¿verdad? Más santo, más cerca de Dios. Sin embargo, ¿cómo actúa? Sin Dios. Y esto Dios, nuestro Dios trata de ayudarnos a comprender que no es su espíritu, cómo no se manifiesta, cómo nos manifestamos nosotros, mejor dicho, cuando no el espíritu no habita con nosotros, ¿verdad? Y actuamos nosotros con un otro espíritu extraño, ¿verdad? Y es más, incluso aquí hay mucha más profundidad, es que no entendemos el evangelio. Nos creemos algo y precisamente este hecho de que nos creemos algo es la evidencia de que un espíritu extraño habita y cómo nos comportamos. Porque aquí podríamos decir los mandamientos de la no presencia del espíritu. ¿Y cuáles son? Pues estos. Es así como actuamos. Vanidosos, creyendo que tenemos alguna influencia y comportándonos de una mala manera, dando un mal testimonio porque nosotros decimos que caminamos con Cristo, cuando la realidad, los frutos, no son estos, desgraciadamente, ¿verdad? Dice, no herirá tu dignidad el confesar tus pecados. Fuera esa falsa dignidad. ¿Qué nos dice? Fuera este espíritu, ¿verdad? Fuera este espíritu engañador. Dice, caed sobre la roca y quebradizos, y Cristo os dará la verdadera y celestial dignidad. ¿Cuál es? Su espíritu, queridos. Es su espíritu. No soy yo, no soy mis capacidades, mis dones, mis títulos, mis circunstancias, mi dinero, no. Si no es el espíritu, cualquier otra cosa no sirve. Y por eso dices, fuera esa falsa dignidad, fuera este falso espíritu, ¿verdad? Que el orgullo, la autoestima o la justicia propia no impidan a nadie confesar su pecado para poder reclamar la promesa. ¿Y entendéis el condicionante, queridos? ¿Entendéis lo que nos está diciendo? Estáis caminando sin el espíritu y mientras no caemos sobre la roca, el espíritu no puede actuar, ¿verdad? Con un espíritu contrito, ¿verdad? Es como con un alma contrita, nos conectamos con el espíritu, ¿verdad? Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona tendrá misericordia, ¿verdad? Dice, no ocultes nada a Dios, como si pudiéramos, ¿verdad? Sin embargo, lo estamos haciendo. Es así como actuamos, ¿verdad? No ocultes nada a Dios y no descuides la confesión de tus faltas a tus hermanos. ¿Por qué? Porque si no actuamos de esta manera, no podemos estar conectados con el Espíritu. Dios comprende que podemos equivocarnos, porque esta es nuestra naturaleza. Lo que no comprende, ¿por qué no soy capaz de pedir perdón? ¿Por qué no soy capaz de arrepentirme? ¿Por qué no soy capaz de pedirle a Cristo que arregle lo que tiene que arreglar en mi vida? ¿Verdad? Que obre su justicia. Esto no lo puede entender Dios. Puede entender que me equivoco. Pero cuando persisto en el error, ahí ya esto no hay perdón, ¿verdad? No hay perdón. Por eso necesitamos
ir a Cristo, reconocer quién somos, estar huyendo, o sea, corriendo enseguida, porque nos damos cuenta que nos hemos desconectado del Espíritu, hemos cometido un error. Por eso necesitamos estar conectados con el Espíritu constantemente, ¿verdad? Dios puede comprender que cometa un error, para esto hay sangre, ¿verdad? Y nos lo dirá también enseguida. Pero lo que no comprende, ¿por qué no soy capaz de pedir perdón, arreglar lo que es posible arreglar y arrepentirme, ¿verdad? Pedir a Cristo que arregle aquello que no está bien. Porque ¿cómo se forma nuestro carácter? Precisamente a base de estas experiencias, queridos. De entender cuál es mi auténtica realidad, no la que yo me monto, ¿no? Influencia entre sus hermanos. Me creo alguien, algo, ¿verdad? Cuando he entrado en esta dinámica, está claro que el Espíritu no me puede acompañar. Y necesitamos comprender. Y en este ministerio hemos hablado de la importancia que tiene este asunto. Y Dios también trata de crear conciencia en nosotros que si queremos estar conectados con Él, hemos de obrar en justicia, ¿verdad? Es comprensible cometer errores, es comprensible, esta es nuestra naturaleza. Lo que no es comprensible, persistir en ello, ¿verdad? Dice, confesaos vuestras faltas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Cuándo seremos sanados? En la boda del Cordero, queridos. Si no oramos unos por otros, si no perdonamos nuestras faltas, si no somos capaces de acercarnos, ¿cómo lograremos esta unidad en el Espíritu? ¿Cuándo se obra? En la boda del Cordero. ¿Cómo la lograremos? Podéis entender la profundidad de la carga que tiene todo esto. Y dice, para que seáis sanados. Si no actuamos de esta manera, ¿seremos sanados? ¿Podemos acudir a la boda del Cordero? ¿Es nuestro carácter preparado para lo que significa convivencia en el reino de Dios? Espero que podamos tener el entendimiento y la claridad de lo que nuestro Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Dice, muchos pecados se dejan sin confesar para enfrentar al pecador en el día de la cuenta final. Queridos, necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos caminar con Cristo, experimentar esta transformación, porque llegaremos al momento final, cuando se terminará, se cerrará la puerta de la gracia, ¿verdad? Y si nos encontramos en esta condición, ¿verdad?, sin confesar para enfrentar al pecador en el día de la cuenta final, el pecado será sobre nosotros y no lo hemos colocado sobre el Cordero para que lo pueda colocar sobre el auténtico culpable. Y moriremos, queridos, moriremos. Por eso Dios nos advierte, nos coloca en el camino correcto. O le escuchamos, le hacemos caso, o perecemos. Esto no es una broma, porque nadie con un carácter sin transformar, sin preparar, podrá acudir a la boda del Cordero, y mucho menos entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Dice, mejor es enfrentar tus pecados ahora. Y fijaos por qué. Dice, confesarlos y apartarlos mientras el sacrificio expiatorio aboga en tu favor. Mientras hay sangre, querido. No te cuesta nada, no me cuesta nada pedir perdón a mi hermano. No importa quién seas, porque en realidad no somos nada. Es así como tenemos que entender. Si no es Cristo, yo no soy nada. Sin Cristo nada puedo hacer. Y es precisamente lo que nos vino a demostrar hasta ahora. Sin Cristo es así como actuamos, es así como nos manifestamos. Y si no es Cristo en mí, si su sangre no me da perdón, no me justifica, mi actuación no es conforme. Por lo tanto, no hay un carácter preparado, no puedes acudir a la boda del Cordero, no tienes el Espíritu de manera completa, en plenitud, no puedes entrar en el reino de Dios. Y esta es la advertencia que Dios nos coloca por delante y dice, tienes que entender cómo funciona mi espíritu. Por eso nos dejó el Evangelio, por eso nos dejó tantos ejemplos, ¿verdad? Para poder entender quién es Dios, cómo se manifiesta.
cómo se vive en el reino de Dios, ¿verdad? Dice, no dejes de aprender la voluntad de Dios sobre este tema. Y es justo lo que tratamos de entender, ¿verdad? Yo y vosotros, ¿verdad? Dice, la salud de tu alma y la salvación de otros depende del curso que sigas en este asunto. ¿Y qué nos dice? Queridos, si no tenemos a Cristo, ¿cuál es nuestro comportamiento? En lugar de traer a la gente por nuestra vida, por nuestras acciones, por nuestra forma de ser, si no atraemos a la gente a Cristo, en realidad apartamos a la gente a otros, ¿verdad? Dice, la salvación de otros depende del curso que sigas en este asunto. ¿Eres capaz de pedir perdón? ¿Eres capaz de unirte en convivencia con tu hermano, ¿verdad? ¿Eres capaz de tener a Cristo y comportarte en conformidad con su carácter? Esta es la clave, queridos. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte a su debido tiempo. ¿Cuándo? Nos exalte ¿qué? Nuestra naturaleza, ¿verdad? A su debido tiempo. ¿Cuándo? En la boda del Cordero, en el decreto divino, ¿verdad? Echad toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y qué es lo que nos trata de decir? Sin mí nada podéis hacer. Y eso es lo que trata de decir. Confía en mí. Acude a mí. Pero no puedes acudir de cualquier manera. Que eso es lo que nos trató de decir antes. Arregla todo lo que tienes que arreglar con los que te rodean. Estate en paz con ellos. Para que luego tú y yo podemos hablar. ¿Verdad? Arreglar las cosas. Y esa es la invitación, mis queridos hermanos. Dice, el corazón humilde y quebrantado puede apreciar algo del amor de Dios y de la cruz del Calvario. Amplia será la bendición que experimente el que cumpla la condición por la cual puede llegar a ser partícipe del favor de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Podemos entender? Y es una condición, eso es lo que nos dice. Amplia será la bendición que experimente el que cumpla la condición. ¿Cuál condición? Estar en paz con todo el mundo. Ser capaz de humillarme con un espíritu contrito. No creerme más que nadie, sino todo lo contrario. Con humildad, dando ejemplo de mi Maestro. ¿Cómo actuó Cristo? Pues de eso se trata, mis queridos hermanos. Y esta es condición. Eso es lo que nos dice. Es una condición. Si no estamos en esta condición, no tenemos a Cristo, no tenemos el Espíritu, ¿verdad? Y por lo tanto dice, no tenemos la bendición. Porque dice, amplia sería la bendición que experimente el que cumpla la condición por la cual puede llegar a ser partícipe del favor de Dios, partícipe del Espíritu de Cristo, ¿verdad? O del Espíritu Santo. ¿Entendéis los detalles, verdad? Y qué complejo es el camino a Cristo, llegar a Cristo, ¿verdad? Estar unido a Cristo, ser como el Maestro, ¿verdad? Dice, hemos de entregar nuestro corazón a Dios para que nos renueve y santifique. Esta es la obra del día de la expiación, es la obra de Cristo, ¿verdad? Y nos prepare para su corte celestial. No hemos de esperar algún momento especial, sino que hoy hemos de entregarnos a Él, negándonos a ser siervos del pecado. Y esto es clave, ¿verdad? Negándonos a ser siervos del pecado. ¿Se imaginan que pueden dejar el pecado un poco a la vez? O dejad la cosa maldita de una vez. Odia las cosas que Cristo odia, ama las cosas que Cristo ama. ¿Acaso no ha hecho Él, mediante su muerte y sufrimiento, una provisión para que te limpies del pecado? ¿Entendéis, queridos? Por eso hay sangre, ¿verdad? Pero necesitamos todo este proceso, comprender todo este proceso. Por eso necesitamos el Espíritu, ¿verdad? Para poder entender todo este proceso. Porque no podemos acercarnos de cualquier manera, ¿verdad? Estar conectados con el Espíritu de cualquier manera. Por eso nos decía antes, negándonos a ser siervos del pecado. Puede entender que he cometido un error, ¿verdad? Un error. Pero lo que no puede entender es
persistir en el error? ¿Por qué no pido perdón? ¿Por qué no me someto a mi hermano? ¿Por qué no me humillo? Porque soy yo el que he hecho mal, ¿verdad? Esto sí que es incomprensible. Es comprensible que debido a mi naturaleza cometo un error. Es incomprensible persistir en este error. ¿Por qué nos desconectamos del Espíritu? Y esta es la invitación que nos hace Cristo, ¿verdad? Odia las cosas que Cristo odia, ama las cosas que Cristo ama. ¿Acaso no ha hecho Él mediante su muerte y sufrimiento una provisión para que te limpies del pecado? Cuando empezamos a darnos cuenta de que somos pecadores y caemos sobre la roca para ser quebrantados, los brazos eternos se colocan alrededor de nosotros y somos llevados cerca del corazón de Jesús. Entonces quedaremos encantados con su hermosura y disgustados con nuestra propia justicia. ¿Entendéis la transformación, queridos? Cuando le permitimos a Cristo que actúe, que obre, Él obrará. Y hasta nosotros seremos fascinados, dice, encantados con su hermosura, de cómo obra el Espíritu, ¿verdad? Tenemos que acercarnos al pie de la cruz. Cuanto más nos humillemos allí, más exaltado aparecerá el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la obra de Dios, Cristo nuestra justicia. ¿Comprendéis? Dice, la gracia y la justicia de Cristo no servirán para el que se siente completo, para el que se cree razonablemente bueno, para el que se contenta con su propia condición. ¿Entendéis lo que nos está diciendo? No sirve, dice, la gracia y la justicia de Cristo no servirán para el que se siente completo, no tiene necesidad del Espíritu, y este es el mensaje de la iglesia de la Odisea, si os dais cuenta, ¿verdad? Dice, para el que se cree razonablemente bueno. No, yo soy bueno, no hago mal a nadie. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Verdad? Y dice, para el que se contenta con su propia condición, su propia justicia, ¿verdad? No, si yo cumplo, yo tengo la ley, respeto, hago todo lo que se necesita, por eso mi condición es buena. Y por eso Cristo dice, ¿no entendiste la ley? Sin mí nada puedes hacer, por lo tanto tu condición es un desastre. Si no es Cristo el que actúa, el que vive, estamos muertos en medio de la iglesia, ¿verdad? Dice, no hay lugar para Cristo en el corazón de quien no se da cuenta de su necesidad de luz y ayuda divina. No hay lugar para Cristo, para el Espíritu, ¿verdad? No hay lugar para Cristo en el corazón de quien no se da cuenta de su necesidad de luz y ayuda divina. Porque cree que está bien, ¿verdad? Eso es lo que cree. ¿Y tiene el Espíritu? ¿Os dais cuenta de lo que nos está diciendo? Porque eso es lo que trata de ayudarnos a comprender, queridos. Sin el Espíritu no podemos. Por eso tenemos que suplicar constantemente y tener cuidado cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos, qué hacemos, qué deseamos, cómo nos manifestamos. Porque si actuamos de mala manera, el Espíritu no nos acompaña, queridos. Este es precisamente el resultado de que el Espíritu no nos acompaña. Y no estoy diciendo errar un momento. Porque en el momento que tú has errado, acto seguido dice, perdón, me he equivocado. Trato de arreglarlo, porque sé que me desconecto del Espíritu, ¿verdad? Pero cuando yo no hago esto, ¿qué ocurre? Persisto de manera interna, en el foro interno, acepto que, hombre, total, no pasa nada. ¿No pasa nada? No hay lugar para Cristo en el corazón de quien no se da cuenta, no dice que lo hace con intención, no se da cuenta de su necesidad de luz y ayuda divina. ¿Qué quiere decir? No somos vigilantes. En el momento que he cometido el error, he de decir perdón, expresar cuál es el problema y tratar de arreglar el asunto. Y entonces es ahí donde el Espíritu sí que actúa. El mismo Espíritu sí que actúa a través de nosotros, ¿verdad?
para obrar la justicia de Cristo, obrar el arrepentimiento, ¿verdad? Obrar, traernos en el camino correcto. Y nosotros tenemos que tener constancia, vigilancia constante de esta situación, porque sin el Espíritu actuamos de mala manera, porque esta es nuestra naturaleza. Solamente cuando nos acompaña el Espíritu actuamos según la voluntad de Dios. Y no es nuestra obra, es suya. Esto es lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a comprender. Chicos, no podéis sin mí, no podéis sin mí. Y eso es lo que necesitamos. Tenemos que ir siempre al origen del problema. Y el enemigo dijo que el Espíritu de Dios en nosotros, la ley en nosotros, no es buena, no somos libres. Y cuando entendemos esta condición, entendemos qué nos pide Dios. Chicos, fuisteis creados porque yo puse mi espíritu en vosotros. Y esta es para vosotros la ley, semejanza con el carácter de Dios. Esta es la ley del gobierno de Dios en la eternidad. Y eso es lo que nos trata de ayudar a entender. ¿Y qué, en esencia, qué está esperando de nosotros? Que pidamos el Espíritu. Que nos demos cuenta que sin Él no podemos. Esta es la profunda realidad, ¿verdad? Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay plenitud de gracia en Dios, y podemos tener su espíritu y su poder en gran medida. Pero ¿por qué no lo tenemos, queridos? Porque no hemos entendido en qué condición el Espíritu de Dios obra, puede acompañarnos, obra en y a través de nosotros. Y por eso no tenemos esta bendición, a pesar de que está a nuestra disposición. Dice, hay plenitud de gracia en Dios. Y podemos tener su espíritu y su poder en gran medida. ¿Y por qué no lo tenemos? ¿Por qué vivimos de la manera que vivimos? ¿Por qué estamos en la condición que estamos? Hoy mismo, justo en la escuela sabática en la iglesia, le decía al pastor, algún día vamos a darnos cuenta que el mundo en que vivimos está así porque nosotros los cristianos no hemos presentado al mundo a un Cristo real, a un Dios personal, a un hombre que me justifica, a un hombre, en fin, al Espíritu de Dios, el que obra mi justificación, ¿verdad? Y el mundo no ha entendido, no entiende los cristianos, porque ven, y entran a la iglesia y ven cómo nos comportamos. Y dice, pues esto está aquí afuera también, casi de manera igual, menos hipocresía, al menos afuera son tal cual. Pero en la iglesia simulamos ser lo que en esencia no somos, ¿verdad? Simulamos ser. Y esto es todavía más tremendo. Por eso el mundo está harto de este Cristo que nosotros predicamos y presentamos al mundo. El mundo quiere ver realidad, vidas transformadas de verdad. Y ahí sí que vendrían, porque por sus frutos nos conocerán, por nuestros frutos, mejor dicho, ¿sí? Pero claro, ¿cuáles son nuestros frutos? ¿Cómo nos comportamos? Hoy en día estaba hablando en la iglesia de los prejuicios, ¿verdad? Y cuando nosotros les decimos a los demás, no, se han venido para pan y peces. ¿Y de quién es el pan y de quién son los peces? ¿Qué te importa a ti por qué viene la iglesia? ¿Por qué viniste tú? Queridos, ni el pan es nuestro, ni los peces son nuestros, ni la iglesia es nuestra, ni yo soy nada, sino es Cristo en todo. Por lo tanto, déjalo que venga para la necesidad que tiene. Pero cuando entiende que su necesidad ha sido suplida, darle a conocer a Cristo. Darles de comer, dice, darles de comer. ¿No? Como le dijo Jesús a los apóstoles, darles de comer. Y luego háblale de vidas transformadas. Que vea un evangelio vivo, viviente. No hipocresía. Porque eso es lo que en realidad estamos haciendo, ¿verdad? Y no estoy condenando a nadie. Todos somos iglesia, ¿verdad? Todos somos iglesia. Pero necesitamos entender qué diferencia hay entre la verdad
y una verdad simulada, hipocresía, mejor dicho, ¿verdad? ¿Qué me importa a mí por qué viene? ¿Qué me importa a mí quién es? ¿Qué me importa? Me gustó una vez, vi una imagen, un pastor se puso ropa de un mendigo, ¿verdad? Era su primer día en la iglesia. Se puso una ropa de mendigo y entró en la iglesia y se sentó en el último banco. Nadie se le dirigió la palabra, nadie se acercó a él. Cuando se acercó al púlpito, así tal cual estaba, creo que les predicó el sermón de sus vidas. Porque esa es nuestra realidad, queridos. Esta es nuestra hipocresía hablando de Cristo. Y Cristo no está por ahí, queridos. No está Cristo por ahí. Necesitamos aprender a vivir una vida con Cristo en verdad, de humildad, sometiéndonos, ser ríos de bendición, porque por eso me bendice Dios, para que yo a mi vez puedo dar a otros, ¿verdad? Ser ríos, canales, por donde fluye la bendición a otros. Pero nosotros, un otro espíritu nos dice, no, vinieron para pan y peces. ¿De quién es el pan? ¿De quién son los peces? Alma egoísta. Porque tú crees que eres. Pero eres ciego, desventurado, no entiendes tu situación. No entiendes tu situación. Todo es de Cristo o ninguno somos nada. Necesitamos aprender esta profunda lección, queridos, todos, sin excepción. Y esto es lo que nuestro Dios trata de hablarnos. Dejad de ser hipócritas. Vivid un evangelio real. Un evangelio que transforma. Por eso mucha gente se perderá, porque vive formas desprovistos del Espíritu. Dice, no os alimentéis de las cáscaras de la justicia propia, sino acudid al Señor. Entiende tu condición, entiende tu mayor necesidad. Sin mí nada podéis hacer. Él tiene la mejor túnica para ponerte y sus brazos están abiertos para recibir. Cristo dirá, quitadle las vestiduras inmundas y vístele con una muda de ropa, una ropa que transforma, ¿verdad? Que cambia. Esta es la obra de Cristo. Cristo trata de colocarnos con los pies en la tierra, que vivamos en el mundo real, entender dónde estamos y que sin Él no somos nada. Una interdependencia de Cristo, con un Cristo que vive en mí de verdad, no hipocresía, sino un evangelio real, el amor hacia Dios, hacia mi prójimo. Este es el carácter que Cristo trata de forjar en nosotros, para que podamos acudir a la boda del Cordero y teniendo esta confianza, que ponga en nosotros la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Pero ¿debemos esperar hasta sentir que estamos limpios? No. Cristo ha prometido que si confesamos, fijaos la condición, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y entendéis de por qué tenemos que pasar del lugar santo, donde tiene lugar limpieza de pecado, a entrar en el lugar santísimo, donde nos limpia, nos restaura de toda maldad? Porque en el lugar santísimo tiene lugar la boda del Cordero. En el día de la expiación, la obra mayor de toda la historia de la humanidad. Adán será reconectado con la gloria de Dios. Y esto necesitamos comprender, queridos. Usted es probado por Dios a través de la palabra de Dios. No debes esperar emociones maravillosas antes de creer que Dios te ha escuchado. El sentimiento no debe ser tu criterio. No, la fe, confiar plenamente en lo que Dios me ha dicho. Él sí puede. Pero para eso necesito acercarme a Él y entender cómo me puedo acercar a Cristo, ¿verdad? El sentimiento no debe ser tu criterio, pues las emociones son tan cambiantes como las nubes, dice. Debes tener algo sólido como fundamento de tu fe.
La palabra del Señor es una palabra de poder infinito, ilimitada, ¿verdad? En la que puedes confiar. Y Él ha dicho, pedid y recibiréis. Mira el Calvario. ¿No ha dicho Jesús que es tu abogado? ¿No ha dicho que si pedís algo en su nombre, lo recibiréis? No debes depender de tu propia bondad o de tus buenas obras. Debes venir dependiendo del sol de justicia, de Cristo. Debes venir dependiendo de Cristo. ¿De quiénes son los panes y los peces? ¿De quién es el Espíritu? ¿Entiendes, hombre? Esto es lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a comprender, que sin Él no podemos hacer nada. Por eso necesitamos acercarnos a Él. Y eso nos está enseñando el camino a Cristo. ¿Cómo podemos acercarnos a Cristo? Porque nosotros creemos que podemos acercarnos de cualquier manera. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Acercarnos a un Dios santo y que santifica. Y necesitamos comprender lo que esto significa en toda la profundidad. Esto es el proceso educativo en donde Dios trata de someternos para entender la realidad de su reino, cómo funciona en su reino, ¿verdad? Debes venir dependiendo del sol de justicia, creyendo que Cristo ha quitado tus pecados y te ha imputado su justicia. Queridos, hay mucha gente que vive bajo la carga del pecado, nunca se perdonan, ellos mismos no se perdonan. Querido, con humildad, acércate a Dios, confía en sus promesas, pon el pecado sobre Cristo, el Cordero de Dios, y cree con toda tu alma que has sido perdonado. Y cuando te levantes, anda como un hombre justificado por el Cordero de Dios. Vete y no lo hagas más. ¿Entiendes el mensaje? Pues cree, confía, no le permitas a este espíritu extraño que te haga dudar. Jamás. Confía en la promesa de Cristo. Él está más que deseoso de perdonarte, de limpiarte, de santificarte, de llevarte en el reino de Dios. Esta es su obra en el día de la expiación. Confiemos en Él, ¿verdad? Has de acudir a Dios como pecador arrepentido, a través del nombre de Jesús, el divino abogado, a un Padre misericordioso y perdonador, creyendo que hará lo que ha prometido. ¿Comprendemos, queridos? Creyendo que hará lo que ha prometido. ¿Dónde está puesta mi confianza? En su promesa. ¿Fallará Dios? ¿Fallará Dios? Entonces levántate y anda como un hombre justificado. Confía en Dios. Que los que desean la bendición de Dios llamen y esperen en el trono de la misericordia con firme seguridad, diciendo, porque tú, Señor, has dicho que todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. El Señor anhela que los que buscan a Dios crean en aquel que es capaz de hacer todas las cosas. ¿Qué más puede hacer Dios? Nos lo ha dado todo, queridos. Nos lo ha dado todo. ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué no nos acercamos al trono de la gracia? Todo está preparado. Venid, venid a la boda del Cordero. Eso es lo que nos dice Dios. Todo está preparado. ¿Qué te falta? Cree, cree. Anda con Dios. Cree. El Señor ha querido mostrarnos lo dispuesto que está Dios a escuchar y responder a nuestra petición mediante el uso de un suceso de lo más familiar y común, en el reino de Dios. Que ponga su espíritu aquí, en el templo, y cuando esto ocurre, todo está perfecto, está en perfecta armonía con el carácter de Dios. Esta es la lección suprema. Dijo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Os dais cuenta qué estocada nos da Dios? Dice, ¿por qué desconfiáis de mí? ¿Por qué no confiáis en mí? ¿Por qué no me creéis? Eso es lo que trata de decirnos. ¿Por qué no confiáis en mí? ¿No fue este el problema de Adán? ¿Desconfiar de Dios? ¿Queréis que sea nuestro problema también? ¿Persistimos en el error? ¿O confiamos plenamente en un Dios misericordioso, un Dios de amor que lo ha dado todo? No ha retenido nada, lo ha dado todo para mí y para ti, querido. Confiemos en Él, confiemos en su obra. Esta es la obra del día de la expiación, limpiar el pecado de en medio de su pueblo, uno por uno. Y eso necesitamos comprender, mis queridos hermanos. Cristo nos hizo un llamamiento sobre la disposición de Dios a ayudar, argumentando desde el amor natural del Padre a su descendencia. ¿Qué padre podía rechazar a su hijo que pide pan? ¿Debe alguien deshonrar a Dios imaginando que no responderá a la llamada de sus hijos? Deshonrar a Dios, dice. Eso es lo que estamos haciendo cuando no le creemos, queridos. Andamos bajo la carga del pecado y no lo colocamos sobre el Cordero de Dios y levantarnos como hombres justos, justificados por Cristo, con Cristo. Deshonramos a Dios cuando no le creemos, queridos. ¿Debe alguien deshonrar a Dios imaginando que no responderá a la llamada de sus hijos? ¿Pensaríamos que un padre es capaz de juzgar con su hijo y de tentarle levantando su expectativa solo para decepcionarle? ¿Es este nuestro Dios? ¿Entendemos, queridos, lo que nos dice? ¿Es este nuestro Dios o es un Dios extraño? Por eso necesitamos comprender el Evangelio. Por eso os digo, nuestro Dios no mata. Nuestro Dios es un Dios de vida y lo ha dado todo para que yo y tú, querido y querida, vivamos. Lo ha dado todo, no ha retenido nada. ¿Qué le dijo el enemigo en Edén? Que Dios le esconde cosas. Adán, ¿qué nos dice Dios? Que lo ha dado todo. ¿Hay razón para desconfiar de este Dios? ¿Hay alguna razón para desconfiar de este Dios? ¿Entendemos nosotros lo que nos está diciendo? Pide, pide, a grito pide, confía en mí y sé salvo. ¿Prometerá un padre dar un alimento bueno y nutritivo a su hijo y luego le dará una piedra? Si vosotros, siendo humanos y malos, dais buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? El Señor asegura a los que le piden que les dará ¿qué, queridos? ¿Dónde está el meollo de la cuestión? Lo que en el cielo el enemigo de Dios dijo que no era bueno. Le piden que les dará el Espíritu Santo. La ley y nosotros. Y a partir de este momento vivimos en conformidad con el gobierno de Dios, con el carácter de Dios, como en el reino de Dios. ¿Entendéis, queridos, la profunda realidad y nuestra mayor necesidad? Porque fijaos lo que nos dice. ¿Qué nos invita a que pidamos? ¿Por qué estamos como estamos? Porque estamos desprovistos de su Espíritu. Por eso nos comportamos así. ¿Y qué nos invita? Pedid, queridos. Pedid, confiad, pedid el Espíritu para que estéis bien. Sanados, ¿verdad? Del pecado. Con la confesión del pecador arrepentido y creyente, Cristo mezcla su propia justicia para que la oración del hombre caído suba como incienso fragante ante el Padre y la gracia de Dios sea impartida al alma creyente. Oh, si entenderíamos nosotros esta obra. Oh, si creeríamos y confiaríamos nosotros en esta obra, queridos. Jesús dice al alma temblorosa y arrepentida que se aferre a mi fuerza, a mi espíritu, para hacer la paz conmigo, y hará la paz conmigo. ¿Entendéis la invitación?
Esta es la invitación, queridos. Esta es la invitación. Venid ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como la lana. ¿Le creemos? ¿Creemos nosotros en esta obra de Cristo? ¿O hay algo que tenemos nosotros que hacer, que obedecer? ¿Le dejarás razonar contigo? ¿Le recomendarás la custodia de tu alma como a un creador fiel? ¿Entendemos toda la carga de profundidad de lo que esto significa, queridos? Abandonarnos por completo a Cristo, que su Espíritu obre según su santa voluntad. Espero que podamos entender toda la profundidad de lo que quiere transmitirnos nuestro Dios, queridos. Ven pues y vivamos a la luz de su rostro. Lloremos como David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aplica por fe la sangre de Cristo a tu corazón, pues solo eso puede hacerte más blanco que la nieve. Sin el perdón del pecado, sin la sangre de Cristo, sin el Cordero de Dios, no hay remedio, queridos. Pero tú dices, esta entrega de todos mis ídolos me romperá el corazón. Esta entrega de todo por Dios está representada por tu caída sobre la roca y tu quebranto. ¿Qué dice tu caída sobre la roca? Te quedas sin ningún otro sustento, nada. Te caes, te rompes, dice, te quebrantas sobre Cristo. Pero cuando te quebrantas sobre Cristo, contrario a lo que creemos, que moriremos, porque eso dice antes, pero tú dices, esta entrega de todos mis ídolos me romperá el corazón, moriré, ¿verdad? Pues cuando te quebrantas sobre la roca es cuando en realidad acabas de vivir, acabas de revivir, serás una nueva criatura. Es todo lo contrario, por eso no confiamos en Dios. Nos da miedo caer sobre la roca, confiar plenamente en Él, en su justicia. Esta entrega de todo por Dios está representada por tu caída sobre la roca y tu quebranto. Entonces renuncia a todo por Él, renuncia a todo por Él, porque a menos que estés quebrado, dejas de confiar en ti, en lo más mínimo, no tienes valor. El único valor es Cristo en mí lo es todo. Cristo nuestra justicia. Hasta que no entendemos este proceso, no tenemos valor, ¿verdad? Nos justificamos nosotros por alguna razón, la que fuera. Espero que podamos entender la invitación de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, cuando te alejes de las cisternas rotas que no pueden contener agua, y en el nombre de Jesús tu abogado vengas directamente a Dios pidiendo las cosas que necesitas, la justicia de Cristo se revelará como tu justicia. El Espíritu de Cristo se revelará como tu justicia. ¿Y cuál era la justicia de Cristo? El Espíritu de Dios en Él y a través de Él en nosotros. ¿Entendéis el proceso? La virtud de Cristo como tu virtud. Entonces comprenderás que la justificación vendrá solo por la fe en Cristo, por confiar en Cristo. El problema de Adán en Edén, no confió en Dios, ¿verdad? Porque en Jesús se revela la perfección del carácter de Dios. En su vida se manifiesta la realización de los principios de la santidad. Por medio de la sangre expiatoria de Cristo, el pecador es liberado de la esclavitud y la condenación. Por medio de la perfección del sustituto y fiador sin pecado, puede correr en la carrera de la humilde obediencia a todos los mandamientos de Dios. Sin Cristo, está bajo la condenación de la ley. Sin Cristo, está bajo la condenación de la ley. Siempre es un pecador. Pero mediante la fe en Cristo es hecho justo ante Dios. Y ahora entendéis por qué en la venida de Cristo, en el cumplimiento, todo se cumplió en Cristo, incluido la ley moral. Por lo tanto, ¿entendéis quién es la ley moral
hoy para nosotros? Su Espíritu en nosotros. Y por eso os digo yo, queridos, ¿qué leyes queréis vosotros obedecer? Una y otra vez nos vamos a Sinaí, nosotros obedecemos. ¿Ahora entendemos quién es la ley para nosotros? ¿Entendéis lo que nos trata de decir el Evangelio? ¿Entendéis el proceso de educación desde el Antiguo Testamento hasta el final del día de la expiación? Que tiene que terminar inevitablemente: Cristo mi justicia. Él en mí lo es todo. Sin Él estoy muerto. ¿Y esto qué significa? Confiar que el Espíritu de Dios, que en el cielo dijo el enemigo que no es bueno, confiar que el Espíritu de Dios en mí es todo lo que necesito. Esta es la resolución del conflicto, queridos. Tan sencillo. ¿Lo creemos? ¿O necesitamos la ley? A Abraham, a Moisés y a todos los demás. ¿Entendéis la resolución del final del día de la expiación? Confiar en el Espíritu de Dios. Esto es todo. Es todo. Fijaos qué poco pide y cuánto nos cuesta, porque este Espíritu lo confunde todo, de tal manera que no entendamos el camino estrecho y sencillo de Cristo, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Es una reflexión profunda. Os invito a que la estudiéis, ¿verdad? Creo que vale la pena todo el tiempo que podamos invertir en esto, porque este es el camino a Cristo, queridos. Es así como llegaremos a conocer, a unirnos a Cristo. Esta es la invitación, queridos. Todo está preparado. ¿Lo creemos? Todo está preparado. Venid a la boda del Cordero. ¿Lo creemos? Levántate y anda. Sé curado por fe. Esta es la invitación del cielo, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su Evangelio, su verdad. Y una vez que entendemos esta profunda realidad, queridos, hay un mundo hambriento que necesitan conocer a este Cristo. Cristo, nuestra justicia. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.